Buenas noches, apreciados compañeros. Expondremos acerca del método fenomenológico según Alfred Schut. Los integrantes somos los que visualizan en pantalla. Iniciaremos abordando la biografía, quién fue Alfred Schut. Él nació en Viena el 13 de abril de 1899, en el seno de una familia de origen judío. Estudió Derecho y Economía con maestros como Hans Kelsen y Ludwig Wolff. Durante los años de permanencia en Viena, frecuentaba el círculo cultural dirigido por von Mises, donde se discutían temas epistemológicos y metodológicos acerca de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Fue un filósofo y sociólogo austriaco. A los 40 años de edad, tiene que emigrar a Estados Unidos debido a que en el año 1933 fue exiliado. Llegó en 1939 a Norteamérica, donde pudo integrarse en la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Ahí dicta clases de fenomenología. Su obra poco conocida ha impactado en la teoría sociológica contemporánea a partir del enfoque etnometodológico. Él se inspiró en autores como Henry Bergson, en la Escuela Vienesa de Economía y en el pensamiento de Edmund Husserl, de quien fue discípulo directo. Es el introductor de la metodología en las ciencias sociales. En Viena estudió leyes y economía. Algunos de los conceptos fundamentales desarrollados por Alfred Schut son la realidad social, el mundo de vida, la situación biográfica. Schut permite comprender cómo unos mundos experienciales privados y singulares pueden ser trascendidos en un mundo común. A continuación, visualizaremos el siguiente video sobre sociología y fenomenología. Hoy haremos una pequeña síntesis de la biografía, los aportes y las obras de Alfred Schutz. Alfred Schutz nace en Austria en el año 1899 y muere en Estados Unidos en el año 1959. Como cualquier joven, ingresa a la educación normal. Luego de esto decide servir en la artillería austriaca. Al finalizar su servicio, continúa sus estudios en la Universidad de Viena, enfocándose así en leyes, ciencias sociales y negocios. También formó parte del círculo de Mises, sin embargo dedicó gran parte de su vida a los negocios. Edmund Husserl es quien inspira a Schutz y esto inspira un método que ha sido aplicado en los trabajos de numerosos sociólogos contemporáneos como Garfinkel y Luckman. Algunos de sus aportes fueron el trabajo de campo en la fenomenología. También retomó la teoría de Husserl y la direccionó a una teoría de la acción. Asimismo, se familiarizó con trabajos pragmatistas y con el conductismo. De este aporte cabe mencionar que incorpora estas corrientes a su concepción teórica del mundo de la vida, que es su paradigma resultante. Schutz no se ocupa de aspectos de la fenomenología trascendental, ya que su interés está puesto en el significado que el ser humano que mira el mundo desde la actitud natural atribuye a los fenómenos. Se trata de suspender la creencia en el mundo del sentido común e incorporar la duda filosófica en el análisis. La investigación del significado de las acciones de los otros implica significar, dar sentido a algo y que podamos interpretar las acciones de los otros. Esta interpretación no solo se hace a través de la observación de las acciones de otros, sino también mediante la percepción de indicaciones. Antes de su muerte desarrolla este método, aunque es terminado por su discípulo. Define el mundo de la vida como la realidad experimentada dentro de la actitud natural de un adulto alerta que actúa entre y sobre el mundo. ¿Y quienes lo rodean? Se compone de algo más que de la realidad cotidiana. Es el mundo pre-teórico
de la experiencia. Actuamos e interactuamos con él con el objeto de dominarlo y transformarlo en coexistencia con nosotros. El problema resultante de este abordaje es que hay posibilidad de que el observador que reflexiona solitario lo haga de forma desinteresada y distanciado de la relación social. A continuación observaremos algunas de las obras por Alfred Schutz. Cordial saludo, mi nombre es Diego Blandón. Yo les voy a hablar sobre los tipos de fenomenología. Vamos a empezar con la fenomenología realista. Tenemos acá que esta es una primera etapa de las investigaciones de Husserl sobre la lógica, que tuvo como objetivo el análisis de las estructuras intencionales de los actos mentales. Ya en una segunda etapa, entonces tenemos la fenomenología trascendental, donde ya Husserl tomó como punto de partida la experiencia intuitiva de los fenómenos e intenta extraer de ella las características esenciales generalizadas de las experiencias y la esencia de lo que experimenta. Tenemos también la fenomenología existencial. Esta es una postura de Heidegger que dice que el observador no puede separarse del mundo y por lo tanto es una combinación del método fenomenológico con la importancia de comprender al hombre en su mundo existencial. Y finalmente tenemos la fenomenología social, una postura de Alfred Schutz que define a la fenomenología como una instancia de aproximación a lo cotidiano y definió la realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados sin importar si son reales, ideales o imaginarios. Buenas noches, mi nombre es Nayi Joana Pineda. La fenomenología de Albert Schutz. Es un enfoque sociológico que une la sociología de Max Weber con la filosofía de Edmund Husserl. En el centro de su teoría está el mundo de la vida cotidiana, el espacio donde las personas construyen la realidad a través de sus interacciones y experiencias. Para Schutz, la realidad social no es algo externo, sino que está moldeado por cómo los individuos perciben y le dan sentido. Esto se logra gracias a lo que él llama actitud natural, la creencia de que el mundo es comprensible y que podemos entender a los demás porque compartimos un sentido común. Esta actitud facilita la comunicación y la intersubjetividad, la cual es la base para construir el orden social. Schurz nos enseña que para entender la sociedad debemos analizar cómo las personas experimentan y construyen su realidad día a día. Los cuatro pilares conceptuales de Schutz. En primer lugar, tenemos el lugar del sujeto. Cada persona tiene una experiencia y una biografía única que la sitúan de forma singular en el mundo, por lo tanto su visión de la realidad es irrepetible. 2. El sujeto y los otros. La intersubjetividad es la clave de la vida social. Se trata de nuestra capacidad para ponernos en el lugar del otro. Esto nos permite usar el sentido común para reconocer experiencias similares y comprender a los demás. 3. Interpretación del significado. Todas las acciones humanas tienen un significado. Las personas interpretan sus vivencias basándose en el conocimiento que ya tienen, un proceso que Schutz llama hermenéutica. 4. Comprensión y motivos. Para Schutz hay dos tipos de motivos que impulsan la acción humana. Los motivos proyectivos, que son los objetivos o metas que buscan, y los retrospectivos, que son las razones que explican por qué se actúa de cierta manera. Schutz nos dice que la sociedad se construye a partir de las experiencias individuales, la interpretación de significados y los motivos que nos impulsan a actuar. Bueno, vamos a ver a continuación entonces el proceso metodológico de la fenomenología. Queremos enunciar algunas acciones que pueden contener un diseño metodológico basado en este método. Empezamos entonces que se debe definir el fenómeno de interés partiendo del planteamiento del problema. Quiero tomar como ejemplo uno que ya todos hemos visto, que es la convivencia escolar, y fusionarlo con la influencia del ambiente familiar. Continuamos entonces con el siguiente punto, que sería elegir el contexto y los participantes. Aquí podríamos tomar una institución educativa pública y los grados octavo y noveno como participantes en conjunto con algunos docentes y algunos padres de familia.
El tercer punto sería la inmersión en el campo, pues la idea es ser docentes de la institución y hacer parte de las clases, estar pendiente en los recreos, dialogar con los otros docentes y mirar los antecedentes y las problemáticas de convivencia dentro de la institución. El cuarto punto sería recolectar datos sobre las experiencias con el fenómeno. Aquí entonces es indispensable realizar entrevistas en profundidad a cada uno de los participantes. Ya en la segunda parte, entonces el paso siguiente sería transcribir la narrativa de las experiencias y agregar todos los materiales e información a la base de datos. Aquí sería crear un archivo digitalizando, transcribiendo todas esas entrevistas que se desarrollaron a los participantes. El siguiente punto es revisar todas las descripciones e información. Aquí la idea es leer las transcripciones completas para identificar un panorama general. El próximo punto es identificar las unidades de análisis. Aquí podemos tomar algunos ejemplos donde podamos evidenciar frases como en mi casa no hablo con mis papás, entonces peleo más en el colegio. La idea es establecer esas unidades principales de la investigación. El siguiente punto sería generar unas categorías o unos temas o patrones. Aquí podríamos entonces establecer como categorías la comunicación familiar, el apoyo emocional, las normas y los límites en la casa, los conflictos escolares. Ya un siguiente paso entonces sería descubrir la conexión entre estas categorías y entonces podemos tener como una conclusión que la baja comunicación en el hogar nos lleva a una poca regulación emocional y a su vez esto nos lleva a una mayor presencia de violencia escolar. El siguiente punto sería determinar el fenómeno a partir del análisis de las experiencias y aquí entonces buscamos identificar la esencia. En este caso podríamos determinar como ejemplo que la convivencia se ve afectada por el tipo de vínculos emocionales en casa. También establecemos diferencias. Puede ser como un ejemplo las familias con normas claras versus las familias sin reglas y se establece un contexto donde se planteen las condiciones socioeconómicas que dificultan la convivencia. Y ya en una tercera parte, entonces tenemos el paso de desarrollar una narrativa general. En esta narrativa podríamos redactar entonces que los estudiantes expresan que cuando no existen comunicación ni apoyo en sus hogares, la convivencia escolar se vuelve más conflictiva. Entonces es un discurso, una narrativa que integre todos los elementos recolectados. El siguiente paso sería validar la narrativa y la descripción del fenómeno, tanto con los participantes como con otros investigadores para que estos la avalen. Y la última parte sería el informe o el reporte final, que ya haría parte del capítulo de los resultados. Y aquí se describen las categorías, las narrativas centrales y las conexiones entre la familia y la convivencia escolar con citas textuales de cada uno de los participantes. Buenas noches, mi nombre es Yadi Patricia Murillo Valderrama y voy a hablar sobre los aportes de Alfred Schut a la sociología. El aporte de Schut consiste en trasladar la fenomenología al estudio de la acción social, donde el investigador no busca explicar causalmente los fenómenos, sino interpretar cómo los actores sociales construyen, comprenden y comunican sus realidades. Entre los aportes tenemos la fenomenología en sociología. Su aporte fue darle un método a la investigación social basado en las experiencias vividas. También tenemos otro aporte importante que fue El mundo de la vida por Levensuel, donde plantea que lo más importante de la fenomenología es cómo vivimos y experimentamos el día a día. También tenemos otro importante que es la realidad intersubjetiva. Para Schut, los seres humanos no entendemos la realidad de manera aislada, sino en relación con los demás. La intersubjetividad es compartir significados, valores y creencias que permiten que la sociedad funcione. Otro también es el sentido compartido de la interacción. La construcción social de la realidad abre camino a la idea de que la realidad no es algo dado, sino algo que construimos colectivamente a través de nuestras interacciones y acuerdos. También voy a hablar de la relevancia del método fenomenológico. El método fenomenológico es relevante porque centra su interés en cómo las personas viven y experimentan el mundo desde su propia perspectiva, no en datos ni en estadísticas. También supera la rigidez clásica.
El método fenomenológico supera la visión rígida de la sociología clásica y ayuda a descubrir lo que no aparece a simple vista porque indaga en lo profundo de la experiencia. Es decir, el método fenomenológico nos permite identificar esos significados que están más allá de lo evidente. También utiliza nuevos enfoques de investigación que aportan al análisis social y educativo. Y además no se queda en la teoría, sino que se aplica en campos concretos como la educación o la investigación social, ayudando a entender fenómenos humanos en su complejidad y abriendo camino a nuevas técnicas de investigación. También es útil para estudiar lo cotidiano. La fenomenología es una de las bases más sólidas de la investigación cualitativa, ya que se centra en la experiencia vivida y en los significados que las personas atribuyen a su realidad. Hoy en día nosotros vemos cómo continúa la fenomenología siendo un método útil para estudiar la vida cotidiana y comprender todos los individuos, cómo los individuos construyen su mundo. Ejemplo, vemos cómo en nuestros días muchos estudios cualitativos en educación, psicología y sociología utilizan el método fenomenológico, precisamente porque permite dar a los participantes y comprender sus realidades de manera profunda. Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Mi nombre es Diego Olivos y en este momento voy a darles a conocer la definición o concepto del paradigma fenomenológico orientado a la educación, ya que pues estamos haciendo un doctorado en educación. ¿De qué trata? Este es un enfoque que busca entender cómo los estudiantes viven y sienten sus experiencias en el aula, valorando su perspectiva personal como fuente principal de conocimiento. ¿Y cómo funciona? Se suspenden los juicios y se pone atención directa a lo que el estudiante vive y percibe en las aulas de clase, para captar el significado real de sus experiencias sin interpretaciones previas. Aquí hay varias aplicaciones, por ejemplo, la experiencia vivida, lo que el estudiante siente, piensa y percibe en su aprendizaje. Es el mundo cotidiano, su contexto social y cultural donde ocurre el aprendizaje, su contexto. Está la intersubjetividad, que son las experiencias compartidas, cómo construye y cómo comparte entre sus pares y con sus profesores. Bueno, está la parte del enfoque metodológico, que son métodos cualitativos, los cuales ayudan a acceder a la conciencia de los participantes. Bien, eh, los ejemplos en la educación se pueden utilizar, se pueden, digamos, no utilizar, sino visualizar desde diferentes aspectos. Por ejemplo, hay ejemplos en la parte de educación, por ejemplo, en la comprensión lectora, cómo los niños viven la lectura y cómo construyen significado a partir de ello. Está la parte de las matemáticas, la influencia de sus relaciones sociales en el aprendizaje, la expresión personal a través del arte, cuáles son sus sentimientos y retos al aprender, por ejemplo, matemáticas, cómo se sienten al interactuar con los demás compañeros, cómo se sienten al realizar actividades artísticas, ¿sí? Y ya la aplicación en la investigación educativa como tal, se utilizan varios métodos, por ejemplo, las entrevistas, las cuales pueden ser profundas para conocer emociones o pensamientos de las personas encuestadas. Está también la observación directa en el aula para entender cómo es el ambiente, cómo es la convivencia, cómo es la relación entre docente y estudiante. Está también el análisis de narrativas, el análisis de historias y datos personales. Y están los grupos de discusión o grupos focales, que pueden ellos explorar experiencias compartidas. Gracias. Muy buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Orlani Cetre Perea y hoy les vengo a establecer esa relación que existe entre la fenomenología de Alfred Schut y la práctica educativa. Él, a través de sus conceptos, nos deja unas enseñanzas. Por ejemplo, en la realidad social nos invita a los docentes a tener presente que el conocimiento no es algo estático,
que el docente le debe entregar al estudiante, sino que es un proceso de construcción social donde se le permite al estudiante participar de manera activa y, por supuesto, despertar su sentido crítico. Encontramos también que en el mundo de la vida, Shun pretende que tengamos presente que cada estudiante trae unas ideas, unas experiencias, una historia, una cultura, y que esas deben ser tenidas en cuenta en el proceso educativo, establecer esos nexos entre lo nuevo y lo que el estudiante trae, su bagaje de la vida, puede ser muy poderoso cuando se trata del trabajo en el aula. Por ello, a través de este mundo de la vida y del siguiente concepto que es la intersubjetividad, cada estudiante trae un mundo, pero qué importante es que ellos aprendan a convivir dentro de esas diferencias. Y dentro del aula nos invita entonces a fomentar el diálogo, la empatía, a desarrollar estos valores humanos tan importantes para el proceso educativo. Por otro lado, nos encontramos con la tipificación. Para Shu es muy importante que reflexionemos sobre nuestro rol como docente, que reflexionemos sobre el rol del estudiante y que establezcamos unas relaciones mucho más horizontales que permitan un proceso mucho más activo dentro del aula. Encontramos también que imprime Shu a la fenomenología el concepto de acción y de proyecto. Esta acción y proyecto nos invita a que dentro de nuestras planificaciones, nuestras preparaciones de clase, tengamos muy en cuenta las metas, los propósitos que vamos a desarrollar. Pero aparte de esas metas y esos propósitos, encontrar una conexión entre ellos y la práctica, el proyecto de vida que cada estudiante tiene, para que así le encuentre mucho más sentido al proceso. Finalmente encontramos la relevancia. Como su nombre lo indica, él a través de este concepto considera que es muy importante que los contenidos a desarrollar sean realmente relevantes para el estudiante, pues así él se compromete, encuentra interés en desarrollar cada una de las actividades dentro del proceso y nos invita entonces a nosotros a encontrarle sentido al aprendizaje significativo, a los intereses, a las oportunidades y necesidades que tiene el estudiante y de alguna manera encontrar esa conexión con esos conceptos a tratar. Puede esto permitir así que el desarrollo sea mucho más auténtico, mucho más motivador para cada uno de sus partes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Aleida Mosquera y hablaré sobre el rol del docente y del estudiante según la fenomenología de Alfred Schutz. En la fenomenología de Alfred, el rol del docente es el de un mediador en el mundo de la vida, guiando a los alumnos a construir y compartir significados desde su propia experiencia, para que reconozcan el acervo de conocimientos sociales y apliquen recetas tipificadas de manera correcta en su vida cotidiana. El docente no debe transferir conocimientos de forma pasiva, sino ser un facilitador de la participación, promoviendo la comprensión de la realidad subjetiva del estudiante y la de los otros, y construyendo cultura desde la significatividad de los pueblos. Según Alfred, las funciones del docente deben ser facilitador de la comprensión del mundo de la vida, es decir, ayudar a los estudiantes a observar la realidad desde su propia experiencia cotidiana y entender cómo los individuos construyen y negocian significados en las interacciones sociales. Ser mediador en la construcción de significados. El docente actúa como una figura de autoridad que introduce y enseña a los estudiantes a utilizar los conocimientos de recetas que son tipificaciones socialmente aprobadas, es decir, el saber común que les permite interpretar y actuar en el mundo de la vida. También fomentar el desarrollo personal en el que el individuo aprenda a reconocer su propia perspectiva al entrar en contacto con lo otro, es decir, culturas, personas, objetos, lo cual es esencial para la vida. Ser promotor de la participación y la reflexión. El rol no es la simple transferencia de conocimiento, sino un proceso educativo participativo que se enfoca en el sentido subjetivo y la importancia del otro en la construcción de la realidad social. Agente ético y político. El docente debe estar atento a los aspectos éticos y políticos y enseñar a construir cultura desde la significatividad propia de los pueblos. En resumen, el docente schutziano es un facilitador que ayuda al estudiante a navegar el mundo de la vida, utilizando el conocimiento como una herramienta para entender y participar activamente en la construcción de la realidad social y personal. Y en consecuencia, según Schutz, el estudiante, al igual que cualquier otro actor social, es un individuo que participa activamente en la construcción de su realidad social a través de la interpretación de sus experiencias y el uso del sentido común. Su rol es interpretar y comprender el mundo de la vida cotidiana, utilizando el acervo de conocimiento socialmente adquirido para dar sentido a nuevas situaciones y en el proceso transformar y redefinir su propio entendimiento de la realidad.
El estudiante, como constructor de significado, debe ser un actor en el mundo de la vida. El estudiante, como Schutz lo concebía, no es un receptor pasivo de información, sino un agente que vive y actúa dentro del mundo de la vida cotidiana. Su comprensión del mundo se basa en el sentido común y el acervo de conocimientos típicos que ha adquirido a través del proceso de educación y socialización. Su principal tarea es interpretar sus experiencias cotidianas, a las que da sentido mediante su repositorio de conocimiento disponible, asociando lo conocido con lo desconocido. Al enfrentarse a situaciones nuevas, el estudiante reordena y reorganiza las tipificaciones, categorías de significado, de su conocimiento, lo que le permite integrar la novedad y construir su comprensión del mundo. El rol con el cambio social, el aprendizaje se convierte en un proceso de desarrollo personal que permite al estudiante reconocer lo propio en lo extraño, no solo para poseer conocimientos, sino para encontrar la mejor manera de vivir y transformar el mundo. En resumen, el rol del estudiante es ser un participante activo en la construcción de una realidad social comprensible. Es un proceso que se logra a través de la interpretación subjetiva de sus experiencias y la aplicación del sentido común para dar significado a su mundo.